Bueno, hola a todos. A este Razonando a Alejandra Casado en Red. En este caso va a ser la emisión 131, que corresponde a la emisión que ha hecho en Vuelta 4 del 2025. Y bueno, vamos a hacer otro intento de seguir abriendo un razonamiento de las nociones, de los conceptos que va compartiendo. Y bueno, con el margen de error que uno va teniendo y sobre esas fallas que pueden aparecer ir mejorando, eh, pero también acercándonos un poco a un entendimiento propio de estos conceptos, ¿no? Desde lo que es la rigurosidad del concepto también. Entonces, bueno, fue una misión intensa, fue una misión potente, ¿no? Venía de algunos un poco más, como un poco más cortos o un poco más eh, simples, sería, no sé si simple es la palabra, pero bueno, tenía como su complejidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ello con algunas cositas. Una de las cosas que se menciona y que se habla es como esta relación que hay entre vuelta 4 y vuelta 20, ¿no? Y simplemente para recordar, ¿no? Es que en la vuelta 20, que empieza la vuelta 20 en año normal, en año no bisiesto, empieza con el 1 de noviembre, eh, que es el Día de Todos los Santos; el 2 de noviembre, Día de Todos los Muertos; el 3 de noviembre, que se denominó desde la lógica el Día de Todos los Vivos; y el 4 de noviembre, que es el Día de los Despiertos, ¿no? Día de los Vivos y el Día de los Despiertos. Y corresponden a los primeros 4 días de la vuelta 20, que se ubicaría en el cuadrante So, ¿no? O sea, ¿qué relación van a tener estos días con la vuelta 4? Bueno, entonces en la vuelta 4, ¿no? Que habla Ale de que en la vuelta 4 hay una actualización masiva del aparato 506, ¿no? Ya queda como esa actualización masiva del 506, queda como ya en el ancla del 507. Am, entonces, ¿qué pasa con la vuelta 4? En la vuelta 4, que aquí voy a poner para que se vea aquí. En la vuelta 4 hay este día tan importante que es el día 60 del año, ¿sí? Que cae el 1 de marzo. ¿Por qué es importante este día 60? Bueno, hay muchas razones, pero uno es que en año en año bisiesto, el día 60 es donde empieza, es donde se coloca el 29 de febrero. Y es donde se agrega socialmente, de acuerdo al calendario que tenemos, es donde se agrega ese día extra de ese año y que va a hacer que tenga 366 días. Ahora, desde la perspectiva solar, el día de actualización de todo el aparato no es tanto el 29 de febrero, sino el 31 de diciembre del año bisiesto. Es decir, en el aparato anterior sería el 31 de diciembre del 2024. Y ahí se da la carga de la actualización. Donde se da el espacio en el calendario a ese día agregado no es el 31 de diciembre, sino es el 21 de febrero. Y a partir de ahí es donde se diferencia en las frecuencias positivas un año normal y un año bisiesto. Porque, por ejemplo, este año y los 3 años, o sea, él asume, asimila y desafía, el día 60 cae en un 1 de marzo. ¿Está bien? Pero en un año decide, el día 60 cae en un 29 de febrero. Entonces ahí se va diferenciando la fecha en relación a las frecuencias positivas. Am, entonces, ¿qué pasa? Que vamos a decir que la actualización solar siempre es inmediata. O sea, en el momento que terminó el aparato, esto es mi razonamiento, en el momento que terminó el aparato 506 con el 31 de diciembre
del 2024, ese último día, solarmente ya está eh, actualizado. O sea, ya 506 ya está en el ancla. Y el 1 de enero del 2025 se arranca un nuevo aparato. Pero ¿qué pasa? Lo social siempre llega con un delay con respecto a lo solar. Entonces, ¿dónde va a estar esa actualización de todo el aparato disponible a nivel masivo? O sea, cuando hablamos masivo, hablamos a nivel... eh, me saltó una alarma aquí al lado de la casa. Va a estar disponible en el día 60 del año siguiente, ¿sí? Bueno, voy a poner pausa hasta que termine la alarma y ahí sigo. Bueno, ahí parece que paró una alarmita en este punto que estamos hablando, ¿no? Am, entonces, esto no es fácil de explicar, pero voy haciendo las conexiones necesarias y luego cada uno irá construyendo su argumento, ¿no? Pero que donde llega esa actualización de todo el aparato 506 va a ser a nivel masivo, a nivel social, no va a ser el mismo día que termina el aparato 506, sino con ese delay hasta el día 60, porque socialmente, donde introducimos el día extra que carga la actualización, es en el 29 de febrero, pero se carga la actualización, pero recién se procesa, por así decir, al año, al día 60 al año siguiente de que termine un aparato. Más o menos. Entonces, ese es el razonamiento que me hago. Ahora, ¿qué relación tiene con la vuelta 20? Y con la vuelta 20 lo que hay que entender es que esto no aparece aquí la vuelta 20 bien, pero imagínense que está la vuelta 20. Este primer día de la vuelta 20, que es el 1 de noviembre, ¿sí? Es el día 60 del año. Perdón. Es el día menos 60. Es decir, es el día 305 menos 60, que es exactamente el punto de encaje de este día de aquí. ¿Se ve? Es el punto de encaje de este día. Entonces, el punto de encaje es un poco como el positivo eh, de este día es el negativo del 1 de noviembre y el negativo del 1 de noviembre es el positivo del 1 de marzo. ¿Se ve? Entonces, hay un encaje. Siempre que hay un encaje, hay una relación entre esas dos fechas, porque hay una especie de como algo que se complementa entre negativo y positivo. ¿Sí? Entonces hay esa relación, hay esa vinculación, ¿no? Pero no solamente ocurre con estos días, sino el 57, eh, el día 57 de este año, que es el 26 del 2, va a tener el punto de encaje en la vuelta 20 en su cuarto día. ¿Se ve? Entonces, es este punto de encaje, este punto de encaje, este punto de encaje, este punto de encaje. Ahora, ese punto de encaje la vuelta 4 es en el no, donde se dan estos días, ¿verdad? Aquí se dan el no, pero en la vuelta 20 se dan el so, ¿ok? Entonces, se procesa en la conciencia y el punto de encaje, entiendo yo, lo va de alguna manera a coger en la biología, en el so. Y esos 4 días, ¿no? El día de todos los santos, el día de todos los muertos, el día de los vivos, el día de los despiertos, hacen lo que llama los Estados Unidos del amor, ¿sí? Que ocurrió una cosa interesante el año pasado, que al día siguiente de esas fechas, ¿sí? El 5 de noviembre, el día después de esos 4 días, ¿no?
eh, se dio las elecciones en Estados Unidos. Los Estados Unidos del amor, ¿no? Todos los Estados Unidos. Código uno porque en uno se unifica, ¿no? En el uno, en el plano, se unifica todos los estados. Todos los estados están unidos para condensarse en un plano uno, en un receptor, ¿sí? Así que esa sería la relación, ¿sí? Entre vuelta 4 y vuelta 21. Entonces, ahí también, la que les compartí ahí, bueno, empezamos a ver esta relación también entre tabla periódica y calendaria, ¿no? Que va a ser como algo que vamos a ir descubriendo este año, porque recién se terminó de completar lo que era la tabla periódica reconfigurada desde la LGC con los 352 espacios. Y ahora vamos a empezar al primer año que vamos a empezar a ir relacionando los días del año con los espacios de esta tabla periódica, ¿sí? Así que hay que tenerle como un poco de paciencia a la cuestión, ¿no? Am, bien. También otra cosa que se habló bueno, bastante, ¿no? Es esta cuestión de Alcides Carrión, que Alcides Carrión, bueno, este mártir de la medicina peruana, eh, y un poco también ver lo de Alcides Carrión con respecto a la importancia que tiene el código 51, el parámetro 51, ¿no? ¿Y qué hace Alcides Carrión? Alcides Carrión lo que hace es inocularse con, no me acuerdo qué virus era, ¿no? Un virus que estaba trayendo muchos estragos ahí en Perú. Y es como que endógenamente, en su propia biología, está haciendo el chequeo de esa, de los síntomas de ese virus, ¿no? Para poder aprender de ese virus, pero de forma endógena, o sea, no estudiándolo ahí afuera, sino anatómicamente, haciendo el estudio de ese virus para poder a ver si puede comprenderlo desde ese punto de vista para ver si encuentra la clave para su resolución. Y decía Ale que Alcides Carrión, cómo actuó, era correcto si lo vemos desde la clave de Sol. O sea, clave de Sol es verlo desde la perspectiva del código solar, no desde la perspectiva de la interpretación social. ¿Se ve? Entonces, esto es una cosa que vamos diferenciando bien, ¿no? Una cosa es la interpretación social que se basa en una memoria colectiva, ¿no? Y esa memoria colectiva de alguna manera genera como una especie de condición a la hora de hacer la interpretación que queda delimitado a el último eslabón, podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Desde la perspectiva de clave sol, es decir, viéndolo desde el código solar nativo, podemos empezar a entender otras cosas. Y es esta cosa de la importancia de lo que resguarda el código 51, lo que resguarda 51, ¿sí? Y resguarda esto de la vida analógica, anatómica, de lo secuenciado, de que cualquier código que se haya elaborado resguarda la vida analógica porque es en la vida analógica, es en lo anatómico, es en esa secuenciación lineal que podemos detectar las fallas. Y es fundamental que haya un código que ampare ese proceso anatómico, porque si no, no hay la manera de leer la falla del código. ¿Se ve? Entonces,
es como 51 decía algo así, Ale, como un reservorio global de la vida en su estado analógico. Entonces, porque permite una supervisión del proceso analógico. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque si nosotros de alguna manera, al ser, vamos a ponerlo así, científicos interdimensionales, científicos negativos, nosotros somos los propios ratones de laboratorio para chequear endógenamente en nosotros cuál es la calidad del código. Para eso es la parte analógica, anatómica, expone, evidencia la calidad del código. Si tiene una falla, se evidencia. Y si se evidencia, ahí es donde podríamos decir que el desdoblado que experimenta esa evidencia lo registra y ahí es el que va a informar para que se reescriba el código. Entonces ahí es donde podríamos decir que el desdoblado actualiza el doble en esa situación, ¿se ve? Porque el doble, podríamos decir, configura un código, pero no tiene forma de contrastar su calidad, salvo en la misma laboratorio experimental, y para eso se desdobla en un desdoblado, ¿se ve? Entonces, ¿qué le falló a Carrión? Dice Ale, porque a los 39 días muere, ¿no? Y dice, le falla el parámetro 39. O sea, no falló la clave de sol con respecto, o sea, él lo ejecutó correctamente con respecto a la comanda solar para 51. Lo que falló era el parámetro 39, que no es, ¿no? Entonces, bueno, lo que veía parámetro 39, lo que veía también es, este es un razonamiento propio, es el código global 39 es Italia, ¿no? Es Italia. Y si ven la palabra Italia, tiene un 9 a la izquierda, tiene tal, un 9 a la derecha, o sea, que contiene a ese tal, y una a la derecha, ¿verdad? O sea, el tal está contenido por dos nueves y luego tiene una a la derecha. Bien, barra tal es la barra que hace 159 en la calculadora, ¿sí? Si me siguen. Fíjense desde su consumo de la barra tal, es 951. O sea, es el propósito de 51. Es la finalidad de 51, es la intención de 51. Eso es la barra tal. Y en la palabra Italia hay dos nueves de izquierda y de derecha que contienen a ese tal. Entonces, un propósito de la izquierda, de la existencia de la memoria, y un propósito más del futuro, más desde el que se arma el código, ¿no? Conteniendo esa barra tal. ¿Para qué? Para el receptor del futuro. ¿Se ve? Entonces, vemos, y si os acordáis, cuando entra en la época del coronavirus, cuando entra el coronavirus en Europa, uno de los países, el primer país que lo sacude de una forma muy violenta fue Italia, ¿sí? ¿Por qué lo relaciono? Porque 39 tiene que ver con un procesamiento de cuarentena biológica. 39 tiene que ver con cómo se procesa la actualización a nivel biológico, ¿sí? A diferencia de 98, que 98 es una actualización de la octava, es como más en la parte de arriba, en la parte digital. Pero abajo somos anatomías de Tierra, del orbital 3, y ahí se carga la actualización. ¿Se ve? ¿Y qué les pasó a Italia? Que no podían procesar ese virus, ¿no? Entonces parece que también evidenció una falla en el parámetro 39. Entonces, nada. Eso, ¿no? Con lo de Carrión, que además era interesante porque Carrión tenía como fecha nativa, ¿no? El 13 del 8 de 1857, ¿no? 13 del 8 y luego Ale habla de un cocinero peruano, Virgilio que se llamaba, pero su fecha de nacimiento no es 13, es 31
del 8, ¿no? Y hablaba cómo este cocinero salió de Perú, aprendió mucho sobre nuevas técnicas de la cocina, pero volvió a Perú para aplicarlas adentro de la cocina peruana con los ingredientes que se usan, ¿no? Y cómo pudo en ese documental aterrizar a lo más analógico, a lo más anatómico, pero podríamos decir, desde lo más elegante y sofisticado, ¿no? Y poder como introducir eso adentro de Perú, ¿no? Entonces, para los que vean el documental, están los productores analógicos, anatómicos de uno de los ingredientes que usa para su cocina, pero prepara, ¿no? Además, tiene todo un problema de que tiene que parar por la pandemia y todo eso. Entonces, bueno, la cosa es que vuelve y, am, y les prepara la mesa a esos productores que son, nada, son campesinos, ¿no? Entonces es como incluir al más lento, podríamos decir, pero adentro de la máxima sofisticación. Es como poder conectar esas dos puntas, ¿no? Entonces, lo interesante es que Alcides Carrión es del 13 del 8 y Virgilio era el 31 del 8. Y si ven ahí es 13-8, o sea, es como la pregunta que da inicio a una octava, y luego 31 es la respuesta que concluye la ejecución de la octava. Y el Allen Red era 131, o sea, era el Allen Red 131, que es 13 pregunta, 31 respuesta. Y varios me han preguntado un poco por qué 13 es pregunta y por qué 31 respuesta, ¿no? Hay muchas formas de explicar esto, pero una forma es que si, si ven la palabra, a ver, por un lado la palabra ma, ¿no? La ma es, el principio femenino es la que arranca una pregunta, ¿no? Es M-A y M es 13 y A es 1. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá siempre inicia, bueno, sobre todo la mamá de los cuadrantes de arriba, inicia con una pregunta, inicia un proceso a partir de una pregunta, ¿no? Es como la M pregunta en el receptor, ¿no? Pero también lo podríamos ver como 1 como A, C como 3. Entonces, AC, ¿no? AC, sí, bueno, Alejandra Casado, que abre como una pregunta inédita, que abre un proceso inédito, pero también lo podríamos ver, hace como activar, ¿verdad? Activar. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que hace? Activa un proceso. Pero si lo vemos al revés, es 3-1, que sería CA, es em, fijar la respuesta, porque en algún momento el proceso tiene que evaluarse a sí misma, el mismo proceso, a través de llegar en algún momento a una respuesta, ¿no? Un resultado que refleje la respuesta. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder determinar la calidad del proceso, ¿no? Am, entonces, Ca es calcio, es calcio. Entonces, calcio es como tac, fijar la respuesta, porque en algún momento el proceso, que lo más importante es la integridad del proceso, pero en algún momento hay que cerrar un proceso para poder evaluar la calidad de ese proceso, ¿no? Hay que tener algún resultado que me dé una respuesta de cómo se ha ido, porque si no hay feedback de cómo mejorar, ¿no? Entonces 13-31, ¿no? Ahora, cuando te quedas en la respuesta y te fijas en la respuesta, te calcificas. Entonces, para no calcificarse, ¿qué hay que hacer? Abrirle una nueva pregunta, un nuevo 13, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esto de que Alcide Carrión, 13 del 8 y el otro, Virgilio, 31 del 8, ¿no? Uno abriendo la pregunta a la octava y el otro, como digo, un poco ejecutando la octava en su respuesta y vemos el resultado, ¿no? Am, bien.
no voy a entrar tanto en la cuestión de los días de vida que tenía Alcides Carrión, porque mi mayor intención es tratar de mirar lo conceptual, ¿no? Es súper importante, tiene una relación tremenda, ¿no? Con la tabla periódica, pero y también lo que me pasaría es que estaría mucho tiempo también, ¿no? Am, entonces, vamos a ver qué otra cosa. Bien, vamos a ver. Bueno. Ahora también habla de Ale con esto del concierto de Shakira en Brasil, ¿no? Que lo hace el día 40 del año adentro adentro de Brasil. No es su primer, realmente no es el primer concierto que da, sino es una emisión televisiva que hace y canta una canción que es A Girl Like Me, donde empieza a decir la latina y empieza a nombrar diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Que se le escapa a Uruguay, pero no solamente se le escapa a Uruguay, Paraguay y creo que un otro, y otro hay. Pero un poco lo que hace o lo que ve ahí Ale es como además el día 40 es el que va después del 39, ¿no? Es como después de los 39 días, el día 40 es donde o sea, donde ya se procesa la cuarentena y ya tienes la actualización, ¿no? Que 40 también es el diseño interconectado. Entonces, habla un poco la situación de Shakira con Piqué y esto de principio masculino, principio femenino, ¿no? Y bueno, y todos los mandamientos de Shakira, que aparece, ese sí que aparece en su primer concierto en Brasil. Pero la que a mí me pareció interesante es esta cuestión de, por un lado, entender que hay una confusión en Shakira, porque en el mandamiento dice algo así como, creo que es el mandamiento 9 dice, una loba no codiciará posesiones ajenas, ¿no? Claramente. Entonces, lo que está hablando es de Piqué, de su posesión. Entonces, la cosa es ver que no es una posesión de Shakira. Lo que pasa desde la perspectiva de Geo, esta es la cosa, desde la perspectiva de Geo, todos son parte de sí mismo. O sea, los interpreta como una unidad. Lo que pasa desde el otro lado, desde la particularidad de uno, cuando empezamos a verlo como dos unos, ¿sí? Dos unos distintos, que cada uno tiene su 10, tiene su propio ejerrí, y no como como solamente como dos mismos elementos de la Tierra que se perciben como una unidad, sino cada uno con una particularidad. Ahí se le empieza como a entender que no es una posesión, es un otro 10, ¿sí? Es otro uno. Entonces, cuando hablamos de 11 desde la perspectiva de Geo, los dos unos son parte de la misma unidad. Pero cuando empezamos a verlo desde, ¿cómo decir?, desde la perspectiva particular, donde cada uno es un uno, o sea, cada uno tiene su 10, ese tipo de 11 es distinto el que se va a crear, ¿no? El 11 es la vinculación entre dos unos, o sea, es lo que llamamos el contexto. Entonces, am, no es uno, son dos unos, ¿sabes? Y entonces la integridad en Rho se vería como son parte del mismo sentido de tierra, pero la integridad de Ri, cada uno está diciendo, no, no, no soy tu posesión, ¿se ve? Lo que tengo contigo es una relación, pero no soy una posesión tuya. Y entonces, esto o sea, lo que destaco ahí es, ¿qué pasa? Porque normalmente cuando la relación, el argumento de la relación
es el argumento de la necesidad, ¿sí? De la necesidad que se tienen el uno con el otro, el argumento de la relación es esa necesidad, y esa necesidad quizás de procreación, ¿verdad? Pero cuando cada uno reclama su ri y define su propio eje, y esta es la cosa, integra su propio aspecto femenino o masculino en su propio ri, o sea, no lo está tratando, cuando lo está tratando de complementar en el ro, ahí hay una necesidad, ¿se ve? Y no hay nada malo de esto, o sea, es como un poco se garantiza la procreación de la especie. El tema es que cuando se despierta el eje RI, se enciende el eje particular y uno empieza a reclamar su propio aspecto masculino, si es una mujer, ¿no? A reclamar su propio aspecto masculino dentro del femenino. ¿Y esto qué sería, no? Que el masculino es el emisor afuera de la caja, ¿sí? Es su propio aspecto afuera de la caja, su propio aspecto, vamos a llamarlo, remoto, digital, y su aspecto femenino es la que va a recibir esa misma emisión. Lo va a recibir y lo va a procesar endógenamente, ¿no? En su propia anatomía, en su propio proceso analógico. Cuando se integra, o sea, hay una integridad en el RI, ¿qué es lo que pasa? Que antes lo que me vinculaba con el otro, esa necesidad, ya no está. Entonces, ya no es esa necesidad la que va a argumentar la relación. Entonces, ¿cómo sostenemos la especie? Tenemos que reevaluar, reescribir si lo que empezamos a establecer es RIs íntegros, que después se establecen vínculos en el RO, no buscar ROs íntegros que compensan una falta en el RI, ¿se ve? Entonces lo va comparando con su situación con Darío, que su situación con Darío es que había un aspecto en su propio RI no desarrollada, podríamos decir, entonces lo que no, o sea, esa falta de, o sea, esa falta de complementariedad en su propio RI, lo vuelca hacia el RO y el complemento perfecto en el RO, en este caso es Darío, en el caso de Shakira era Piqué, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando, porque eso es como una especie momentáneo hasta que se sostiene ahí ese equilibrio entre las dos partes, pero ¿qué pasa cuando, en este caso, vale, ¿no? Empieza a construirse esa facultad que le estaba faltando adentro de su eje RI, ya deja de ser necesario esa necesidad en la relación. No significa que se termina la relación, lo que se termina es la necesidad de que me complemente lo que a mí me estaría haciendo falta para poder operar efectivamente, ¿no? Entonces, ahí está la cosa de que hay una opción de integridad en el RI, del aspecto femenino de Shakira con su propio aspecto masculino y con Ale y con todos, o sea. Pero eso obviamente cambia mucho cómo se va a dar el 11. Y el 11 mayormente se ha dado por la falta, por la necesidad. ¿Se ve? Am, y, y claro, bueno, es otro argumento. ¿Y qué empieza a pasar? Que cada vez los miembros de la especie se van encontrando su integridad en RI. Entonces, lo que mantenía, vamos a decir, la existencia de la especie, que era la necesidad y era la falta, va a tener que ser otra cosa, va a tener que haber otro argumento, va a tener que haber otro argumento que los junte. Y nada, bueno, eso es, vamos a decir, es un tipo de relación inédita, un tipo de modo de vincularse en 11 que es inédito, porque no es por la falta, es por otra cosa, ¿sí? Am, bien, un poco dicho eso, em, sí, entonces, claro, cuando empieza a establecerse una independencia en la frecuencia particular del RIP propio, las dependencias en el ROS se reducen mucho. Entonces,
si no es la dependencia la que argumenta mi relación con el otro, ¿qué es, no? Am, y bueno, esa está por abrirse, ¿no? Em, bien, bien, bien. Bueno, y hablaba esto de, claro, cuando está desplazado una complementariedad en el Rho, va a haber una atracción magnética, ¿no? El magnetismo, la atracción, ¿no? Uf. Pero cuando está eh, Cuando está en el propio eje RI, ya es mi propia conexión eléctrica entre mi aspecto masculino que afuera de la caja, el emisor, y mi aspecto femenino adentro de la caja que recibe todo eso. Entonces, eléctrico es la comunicación. Entonces, ¿qué empieza a reducirse? El magnetismo, la atracción en el rod. ¿Se ve? No es que se va a desaparecer, no va a pasar eso, pero se empieza como, o sea, la prioridad es aumentar la integridad en RI desde donde mejorar el RAW. No es, no es seguir creando dependencias en el RAW. Entonces es un cambio, es el momento RI, digamos, ¿no? Entramos en una fase RI. Y esa fase RI tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho con las necesidades de los aparatos 500, que es el despertar de la comunicación consciente entre nuestra interdimensionalidad, entre nuestro aspecto digital con nuestro aspecto anatómico, analógico, ¿no? Entonces, va a cambiar el juego de cómo es operativo el 11, ¿verdad? Entonces, bueno, también hablaba de que en los últimos años, bueno, que en esta vuelta 4 íbamos a ver que en los últimos 8 años, el que se ha estado poniendo el foco en sí, en su propio, en su propia creación de sentido, en su propia lectura de fallas, en su propio estudio del defecto, ha estado en ese proceso, no ha estado con la atención desplazado a ver qué hacen los demás, sino muy concentrado en su propio eje, que esos iban a encontrar en esta vuelta 4 un gran anclaje y una gran estabilidad, pero que los que no iban a verse arrastrados, ¿sí? O sea, iba a haber muchas corridas, mucho arrastre. Pero la cosa bonita que me encantó de cómo lo explica es que esta cosa de que cuando ves las cosas en términos lógicos, no lo ves como mal, algo que está bien y algo que está mal. Lo que es ves mecanismos. Y en esos mecanismos ves procesos distintos. Y en esos procesos distintos ves consecuencias distintas, destinos distintos. Y dice un poco como el que es arrastrado no va a ser arrastrado a ninguna otra cosa que no sea su propio eje río. O sea, en vez de que sea por su propia decisión voluntaria y su propia administración interna reencontrarse en su eje RI, va a ser el mismo entorno que va a ir presionando para que cada uno se recoloque en su RI. ¿Por qué? Porque es que lo que sí entiendo que es la comanda en donde estamos es que es el momento RI, no es el momento RO. Es el momento de la referencia interna, donde la referencia externa es donde me interconecto, genero mejoras, recibo educación, quizás en el RO, pero no me sublevo a un RO, me subrogo a un RO, o tengo dependencias y tengo necesidades. Esa fase se termina. Lo que hay es otra finalidad del RO, que para mí va a ser, el argumento va a ser la educación. O sea, si no es la necesidad, ¿cuál es? La educación. O sea, entre nosotros podemos generar y estimular puntos ciegos, o sea, podemos estimular una educación, ¿sí? Un cono y cimiento. Pero, pero ya es otro el argumento, ¿no? Que la necesidad. Am, bien. Bueno, la verdad que hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que habla.
Em, bueno, también esto de, a ver cómo explico esta parte, como que no es lo mismo entrar en la existencia por do que por on, ¿verdad? Y ahí voy a usar esto de acá, este de acá, pero voy a compartirlo porque esto va a quedar más claro si lo comparto. Eh, entonces, habla de que no es lo mismo entrar por do que por entrar por on, ¿no? Entonces, este que lo empieza a nombrar como el arquitecto, ¿no? Porque es donde cada sol en relación a sol, ¿sí? O sea, cada sol, cada eh, alma, ¿no? Almacenamiento particular, pero de un club de todos, ¿no? O sea, es un club, todos somos parte de este club, como decía Allen en algún momento, el Sol es un club de algo, somos todos parte de un club, pero cada uno tiene su casillero, ¿no? Y en ese casillero cada uno va armando su propio, o sea, su propio código en relación a la mejora del código solar, ¿no? Nativo. Entonces cada uno va a tener su propio arquitecto que va a armar su propia arquitectura en la existencia. Pero esto, de alguna manera, primero tiene que recibir licencias de todo, todo del primer desdoblamiento. Este va a otorgar las licencias para que cada algo arme un intérprete propio, ¿sí? Y aquí construya la arquitectura, el código necesario para después experimentar eso, ¿sí? Am, bien, en su propio documento. Entonces, cualquier falla en el código es una falla particular, es mi falla. Entonces, puedo ir aprendiendo, ¿sí? En el documento es Ahora, es verdad que el entorno me permite ejecutar este documento porque está bajo las credenciales de todo y está bajo la auditoría de Sol, ¿sí? O sea, no es como tan fácil como hago esta arquitectura, me gusta mucho, voy a experimentarlo. Tiene que haber primero credenciales de acá y luego tiene que haber una convalidación, una auditoría pero lo que queremos decir es que hay una posibilidad particular, un documento particular que se va a ejecutar. Bueno o malo, si es malo, genial, son todas las fallas propias y entonces aquí los puedo mejorar, ¿se ve? El tema es cuando uno se apoya en su proyección anatómica en ON. ¿Qué pasa? Que no está ni bien ni mal. Lo que pasa en ON son las memorias del contenedor. Las memorias del contenedor tienen guardado los estereotipos de todo lo que ha funcionado y lo que ha ido memorizándose en el entorno. Entonces, esta es la parte del entorno que se basa en memorias. Esas memorias se basan en unos estereotipos dados. Entonces, de alguna manera, cuando se entra por on, lo que se va a vivir es un estereotipo del entorno. Te va a dar la ruta hecha, por así decir. El tema con eso es que hay muy poco participación particular. Esto es lo que voy entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si es el documento propio, es la falla o acierta propio, sea lo que sea, esta es inédito, traigo algo nuevo. Traigo algo nuevo y entonces se actualiza on desde mi propio do, se actualiza on. No es como que voy a tomar es como el ejemplo que pongo es, o ha puesto Ale, es un pack turístico donde, viste, en las agencias hacen un pack turístico, está todo hecho por ellos, ya la ruta está dado y tú simplemente la vas, ok, aceptas y sigues esa ruta donde te lleve. Pero otra cosa es que te organices tu propio viaje. Que si lo organizaste mal y en una mierda de hotel o lo que sea, o que te fuiste por una ruta que no, bueno, es tu propia falla, entonces tu propia mejora. En este otro caso, el único que puedes decir que no está bien es el estereotipo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, ¿no?
Entonces, fíjense, este cuadrante C tiene conectado en este mismo cuadrante C una parte del me, esta parte de aquí, que estaría en el no, el arquitecto que se dice, el ne, que es el sol, la clave de sol, una parte más aquí abajo, ¿no? Y aquí a la derecha, ¿no? Como ver más cuadros para entender este mismo cuadrante C. ¿Sí? Más detalle para entender este cuadrante C, que es el cuadrante que llamamos contexto, que llamamos entorno, ¿verdad? El cuadrante C, el que se basa en memorias para que la octava pueda ser ejecutada, todo eso. Em, Así que eso también. Bueno, esto de cómo diferenciar la totalidad en un sentido propio, ¿sí? Lo que yo entendí, o sea, en un sentido riguroso, la totalidad real, ¿no? Auténtica es este de acá. Luego está, por así decir, como una totalidad, dice falsa, ¿no? No es que sea falsa, es que es una totalidad que no es una totalidad porque depende de Marcos, es este de aquí, ¿no? Entonces, este es all en inglés es todo, pero es un all que como depende de un marco, no es una totalidad real. O sea, no sé si real está, no es una totalidad pura. No, este es el todo puro, puro, porque no tiene marco y crea marcos más bien. ¿Se ve? Ese es el verdadero todo, ¿sí? El que está fuera de la caja. Ahora, ¿está mal esta otra totalidad? No, no está mal. Es porque simplemente hay que entenderlo que no es la totalidad primigenia, ¿sí? Es una especie de totalidad para poder tener un proceso evolutivo, unos marcos, unas separaciones, una experiencia anatómica, etcétera, ¿no? Entonces, diferenciar estos dos, no, o sea, sí, los dos dependen, o sea, tienen esa cuestión de totalidad, pero uno es más rigurosamente todo y el otro es porque el cuerpo es un vehículo que le pertenece a la totalidad del entorno en el que pertenecemos, ¿no? Así que nada, esa parte también. Entonces, claro, LLA, el de arriba a la derecha, no tiene marcos y solo depende de la nada misma, ¿no? Se ve ahora all, donde está el SO, donde se concentra el SO, depende de un marco, de un entorno y etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí está la diferencia, ¿no? Am, y entonces, bueno, esta importancia creo que tengo, a ver, estoy mostrando el de aquí, ¿no? La importancia de este filtro, ¿verdad? La importancia de este filtro, porque este va a ser el filtro que conecta al aspecto de antimateria con la materialización, ¿verdad? Este de aquí arriba está conectado con lo inmaterial. O sea, la antimateria depende de un código, lo inmaterial no depende de nada. Pero este filtro, ¿no? Donde hay este club de algo, o sea, un patrón de conjunto, un, un espacio de cada uno de los, vamos a decir, miembros del club para sí misma, para chequear su propia evolución particular y este aspecto donde hace una administración Sol hace una administración propia de la clave de Sol, siempre bajo la auditoría de Sol, ¿se ve? Y entonces cuando todas las credenciales aquí, arma su propio intérprete, auditoría de Sol, y entonces ¿qué tenemos aquí? Un documento gravitatorio propio, inédito, que al experimentarse y detectarse fallas, mejoras, lo que sea, se guarda en el entorno. O sea, mejoramos el entorno, pero a través de una bajada inédita, ¿no? Así que mira, gente, la verdad es que hay mucho más, pero creo que lo voy a dejar aquí.
porque, bueno, hablamos esto de cuando el doble se apoya en on o se apoya, ¿no? En la creación de su propio documento y que la que A le hace y deriva de alguna manera, ¿no? En Cusco, es ese que se apoyaba en las memorias en on, ¿no? En las memorias del entorno, y eso implica también las memorias de su propio especie, clan y todo eso. Entonces, era desvincularse de alguna manera a ese doble y restablecer un doble que tenía como una vínculo directo con la creación de o, o relación con el código solar nativo, para ponerlo en esos términos, ¿no? Am, bueno, una cosa más y con esto lo dejo. Sé que me estoy dejando cosas, pero es que es demasiado, es un montón. Es que la verdad que condensa mucho, ¿no? Ale, en lo que va diciendo. Entonces, el intento de tratar de abrirlo un poco más, se va a poder hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde se pueda. Entonces, no voy a poder verlo todo, voy a ver las partes que me surgen como relevantes. Pero habla mucho del tema de Dios y como un punto de encaje adentro de un soma, ¿no? Y como no confundir Dios con la fuente. Eso era la primera clave. Porque la fuente no es previo a un punto de encaje. Es el dueño del crédito. Luego, para poder tomar un crédito y poder manifestar manifestar una realidad o ejecutar una realidad, se toma ese crédito, pero se tiene que hacer un punto de encaje propio, con un código propio, para derivar en una proyección material. El problema es que cuando se toma a Dios de una forma absoluta, ¿qué pasa? Se le otorga unas capacidades que no tiene. Y se le... ¿Qué es? Que este es el gran problema que yo veo con Dios. El gran problema es que hace una creación, ¿sí? Se desentiende que es parte de esa creación. Y los que están ahí, las criaturas que están ahí metidos adentro de esa creación, cualquier falla no es del que armó el código, sino es el que fue a experimentar la calidad de ese código. ¿Cuál es el problema? Que realmente el que tiene que aprender de la falla de su propia creación es ese punto de encaje, es ese Dios. Tiene que darse cuenta que no estuvo tan, o sea, si se armó un despelote, no se puede decir, ah, bueno, desde mi punto de vista es perfecto. Sí, ya, pero cuando lo ejecutas y ves las fallas, en vez de responder tú a esa falla y recodificar y hacer una actualización y una mejora, culpas al ratoncito de laboratorio, que encima tiene que pedir perdón, ¿sabes? Y encima tiene que agradecerte por un montón de cosas. ¿Se entiende? Pero esto yo también lo vería de una forma no externa a nosotros. O sea, este problema de Dios es un problema que tenemos cada uno de nosotros. Es un aspecto de nuestro aspecto digital y que arma como el proyecto en código y le parece perfecto, pero cuando lo ejecuta se da cuenta que tiene fallas y no puede tolerar que eso sea así. Entonces, la culpa la debe tener otro. Este gran problema es que impide que podamos rectificar ese código y mejorarlo. O sea, por así decir, no puede evolucionar Dios. Es imposible, desde cómo viene el entendimiento que tenemos, no puede evolucionar, porque es perfecto su creación, pero cuando se va a ejecutar hay un montón de fallas de las cuales se desentiende. Entonces, es como decir, mira, este es el ejemplo. El usuario está usando una aplicación y hay una falla en la aplicación. Una falla de la aplicación. Informa al programador. Y el programador dice, no, no, no.
Está perfecto. La falla es tuya, como mía. Y yo simplemente soy el que usa, el que lo experimenta, el que lo documenta y el que informa si hay alguna cosa que mejorar. ¿Cómo va a ser mía? ¿Cómo que quieres que yo como usuario lo resuelva? Se tiene que resolver ¿hay algún algoritmo que hay que ajustar ahí? No, 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 no hay. Entonces, ¿cómo puede mejorar la aplicación? Imposible. ¿Se ve? Y encima el programador va a echar la culpa al usuario, que el usuario lo único que hizo fue desplegar y evidenciar una falla que había intrínsecamente en ese. ¿Se ve? Entonces ese es el gran problema. No, confundir a Dios con la fuente es un problema. Y luego el problema de cómo se confunde con la fuente, y la fuente es perfecta, pero es perfecta porque no tiene un código ni. O sea, es perfecto porque no se basa en parámetros evolutivos, pero el que va a generar una creación tiene que entender que en el acto de crear una creación, va a tener errores. ¿Por qué? Porque el hecho de la posibilidad de generar una existencia y que haya un proceso, el proceso evoluciona. Un proceso evoluciona si hay fallas y hay cosas que faltan. Entonces, se tiene que como reconfigurar el rol de Dios, no destruirlo, reconfigurarlo como un eslabón, un sandwichito, dice Ale, un eslabón, un sandwichito en la cadena, pero no es el mandamás. ¿Se ve? Por el hecho de que ha generado una creación significa que, que, que no es el dueño del crédito, que es la nada misma. ¿Se ve? Entonces, ese punto me pareció valioso también. Así que bueno, gente, hasta donde pude, ¿no? Hablar de las cosas, creo que fue un poquito más largo esta vez, y lo dejamos ahí. Me hice el mejor intento que se pudo y espero que les pueda servir, ¿sí? Siempre digo, para que esto no es la emisión de Ale, es un razonamiento al respecto y que cada uno lo reciba en su orilla y desde su orilla les pueda acercar más al concepto y en ese acercamiento pueda armar su propio descripciones internas porque al final vamos a cada uno tener que, para internalizar estas nociones, vamos a tener que hacer nuestro propio proceso de razonamiento. ¿Se ve? No puede venir dado. La noción nos despierta áreas no reconocidas de nosotros mismos y de la estructura de la realidad, excelente, pero cada uno, porque como es momento RI, cada uno va a tener que armar su propio razonamiento al respecto, ¿no? Con su margen de error, con la calidad que pueda, pero cuando es propio y no es apoyándose en la memoria de otro, va a ir mejorando su propio documento y ese mejora de su propio documento va a mejorar las memorias del propio entorno, ¿sí? Entonces, nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.